Salmo capítulo 119, versículo del 169 al 176. Amén. ¿Lo tienen? Listo. Gracias, José. En la palabra del Señor se lee: que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra. Dame entendimiento. Llegue a mí mi súplica delante de ti. Líbrame conforme a tu palabra. Que prefieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que canta mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que esté pronto tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Que viva mi alma para alabarte, y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida, busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Amén. Amén. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Me he descarriado como oveja perdida. Yo creo que todos hacemos parte de ese grupo, ¿no? En algún momento nos hemos descarriado como ovejas perdidas, y acá el salmista dice: busca a tu siervo porque no me olvido de tus mandamientos. Amén. Vamos a iniciar nuestro estudio. Por favor, abran sus Biblias en Génesis. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio a través de Génesis. Estaremos en nuestro capítulo 21. Hoy nos corresponde el capítulo 21, versículos 14 al 20. Capítulo 21, versículo 14 al 21. ¿Sí? Entonces, nos estamos acercando mucho al final de nuestro estudio a través de esta sección. Recordemos que la semana pasada vimos el nacimiento de quién. A ver quién se acuerda, que tenga esa mente así. La semana pasada vimos el nacimiento de quién. A ver si lo tienen presente. No busquen en las Biblias, mire, todos están buscando en las Biblias. ¿De quién vimos el nacimiento de la semana pasada? ¿Quién dijo yo? No, ¿cómo así? ¿Quién? Muy bien, Miriam, muy bien. De Isaac. Vimos el nacimiento de Isaac, el niño prometido, ¿verdad? Y esta semana veremos la expulsión de Ismael, ¿no? Es un contraste, ¿no? Un contraste fuerte, y es una palabra también para nosotros como padres, ¿no? Vemos la expulsión de Ismael, y después de eso Abraham se afianzará en la tierra prometida, ¿sí? Entonces yo quiero que estén bien conectados, bien concentrados, no se dejen distraer por ningún pensamiento y demás. Y aquí vemos que entonces Dios le pedirá a Abraham que ofrezca a Isaac, su único hijo. Entonces yo sé que son cambios, contrastes fuertes, pero pidámosle al Dios de gloria que nos ayude a entender la palabra. Amén. Muchos de nosotros sabemos que eso nos da una imagen maravillosa de lo que Dios hará más tarde por nosotros en Cristo. O sea, lo que vamos a ver acá nos va a dar una imagen maravillosa, un cuadro perfecto de lo que Dios hará más tarde por nosotros en Cristo. Esto es lo que está pasando aquí con Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac. Es una imagen que luego más tarde vemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Isaac no fue lastimado. Recuerden que Isaac no fue lastimado porque Dios proveyó una ofrenda sustituta. ¿Sí recuerdan? Dios proveyó una ofrenda para que no lastimaran a Isaac. Y así es como Cristo es el sustituto por nosotros. O sea, esta es la continuidad. Cuando Dios le pide el hijo a Abraham y no se sacrificó, no se lastimó a Isaac, Cristo más adelante era ese sustituto por nosotros. Entonces, también aquí sabemos que esto fue una verdadera prueba de fe, una gran prueba de fe de Abraham, como lo sería para cualquiera de nosotros, ¿no? Digamos que indudablemente
Si Dios hoy te dijera, sacrifícame a tu hijo o tu hija, a mí, si Dios nos dijera eso a nosotros, indudablemente sería una gran prueba de fe. Y por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. Hoy Dios prepara a Abraham para dar ese paso de fe. Dios prepara el corazón de Abraham para dar ese paso de fe con Isaac, confiando primero el futuro de otro niño en las manos del Señor. Entonces esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y como mencioné, hoy Abraham tiene que despedir a su hijo Ismael. Recibe a uno, pero tiene que despedir a otro. Entonces aquí ya vamos entrando como en el contexto del tema. Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Ya tienen sus Biblias en Génesis? Génesis 21, versículo 14 al 21. Dice así la palabra de Dios. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Amén. Ese es el texto para el día de hoy, para nosotros. Es importante ver acá que pues el relato sobre Agar e Ismael. El gran predicador escocés George Morrison dijo una vez, la vida cristiana es una tierra de colinas y de valles. ¿Sí? Y esta frase la dijo basado en Deuteronomio 11:11. Deuteronomio 11:11 les leo, dice, la tierra a la que estás a punto de entrar es una tierra de colinas y valles que se riega desde el cielo. Eso dice Deuteronomio 11:11. El rey Salomón también expresó más o menos una idea similar cuando escribió en Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Dice, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para bailar y un tiempo para lamentarse. Hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Amén. No puede haber colinas sin valles. No se pueden tener grandes alturas en la fe cristiana sin grandes bajas. ¿Cuántos aquí han experimentado grandes alturas de fe en su vida cristiana? ¿Cuántos han tenido conquistas y éxitos en su fe? Pero también ¿cuántos han tenido grandes bajas? ¿Cierto? Todos, yo creo que todos la hemos tenido, los hemos experimentado. Y muy a menudo, después de que ocurre algo muy maravilloso y edificante para nosotros, llega un gran momento de gran dificultad e incluso tristeza. Y tenemos esa vida cristiana que parece aquí ¿cómo es que le llaman? Una montaña rusa, ¿no? De subidas y bajadas. Y es posible que sepas que esto es cierto, no solamente por lo que leemos en los grandes personajes de la Biblia, sino en nuestras propias vidas hemos experimentado estas subidas y estas bajadas. Entonces, esto es especialmente cierto en nuestras familias también.
lo vemos, ¿no es así? En nuestras familias también, en nuestros hogares y familias vemos estas subidas y bajadas de fe y tanto en la iglesia como en nuestros propios hogares se ve esto. Las personas que nos traen una gran alegría también pueden traernos también una gran tristeza. Entonces las relaciones pueden volverse tensas y luego cambiar muy rápidamente, muy drásticamente pueden cambiar. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó acá? ¿No? Como que uno dice, ¿y aquí qué pasó? Estaba todo bien y un momento a otro todo se nubló, todo se oscureció. Entonces, como dice un viejo proverbio chino, ninguna familia puede colgar un cartel en su puerta que diga, aquí no hay problemas, ¿cierto? ¿O cuántos han puesto un letrero así en sus casas? Aquí no hay problemas, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese, o sea, no tenemos ese cartel, ¿no? O sea, todos hemos tenido esa clase de cualquier subidas y bajadas y problemas y demás. Abraham ciertamente tiene un problema y tiene algo muy difícil que hacer y tiene que enviar lejos a su propio hijo. Él tiene que tomar la decisión y enviar lejos, ¿cierto? Expulsar y enviar a su hijo. Y el nacimiento de Isaac había traído, por el contrario, eso también es retomando un poco lo que vimos el domingo pasado, si recuerdan, el nacimiento de Isaac, por el contrario, había traído gran alegría y risas, pero también había traído gran tristeza y angustia. El pequeño Isaac nació, recuerdan, y fue un manojo de alegría para Abraham y Sara, y Dios les había dado este niño, y este niño era un milagro, y ellos estaban pues abrumados por lo que este niño representaba. Era el hijo de la promesa, ¿sí? Y piensa, yo quiero que tú por un momento pienses en lo que es cuando nace un bebé, ¿cierto? Yo creo que todos aquí la mayoría hemos experimentado lo que es el parto. El parto es muy emocionante. Yo tuve la oportunidad de estar en el parto de mi hija, la primera. En Noa no pudimos porque ahí era tema de pandemia, ¿no? Entonces no se pudo. Pero pude participar en el parto de mi hija y es muy emocionante, muy doloroso para ella, muy emocionante para el papá, ¿no? Para las mamás es doloroso, ¿sí? Todos están felices, adoran al nuevo bebé, uno ve crecer al bebé, empiezan a dar sus primeros pasos, uno empieza a enviar fotos, enviar videos de lo primero que empiezan a hacer, ¿cierto? Esto es lo que uno normalmente hace. Y bueno, eso es lo que estaba sucediendo con Isaac, esto es lo que realmente estaba pasando con Isaac. Los niños normalmente eran destetados entre los 2, 3 años de edad, y esa era la edad que tenía Isaac cuando se celebró la fiesta en su honor. Recordemos que en el versículo 8 se celebró una fiesta por este paso de Isaac. Isaac ya había dado sus primeros pasos. Ahora él estaba corriendo de un lado para otro, uno puede imaginarse hablando todo el tiempo, y en este punto está comenzando también a alimentarse ya con comida sólida. Bueno, lo que sabemos, las etapas de un bebé que pueden tener. Isaac estaba creciendo, pero Ismael se estaba amargando. ¿Sí? Al mismo tiempo Ismael, ya un joven, porque Ismael habría tenido en ese momento entre 16 y 17 años en ese momento, y las escrituras lo llaman un niño, ¿sí? Las escrituras lo llaman un niño, pero en hebreo el término un niño también se podría referir incluso a un joven, un hombre joven, ¿sí? Pero la realidad es que sí, tenía entre 16 y 17 años, y este joven se estaba amargando porque toda la atención estaba puesta ¿en quién? En Isaac, ¿sí? Y como vimos la semana pasada en los versículos 9 y 10, Ismael comenzó a burlarse y a reírse de su hermano menor. Él empezó a tener estas actitudes, este corazón, empezó a expresar lo que había en su corazón, ¿sí? Ismael había sido hijo único durante unos 14 años. Entonces, imaginémonos, mi esposa me comentaba
también leyendo esto me comentaba que pues ella fue la mayor, ¿cierto? Durante 13 a 8 años más o menos, y cuando llegó su hermano, ella me comentaba que fue duro, ¿sí? Fue bastante duro para ella. Más o menos esto es lo que está pasando acá. Ismael había sido un hijo único durante 14 años. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació y tenía 100 años cuando le nació Isaac. Esto lo vemos en el versículo 5, ¿cierto? Entonces probablemente Ismael estaba cansado de tener pues este hermanito, ¿sí? Ismael probablemente estaba cansado de que Isaac recibiera toda esta atención. Ismael probablemente comenzó a decir cosas como que pues soy el mayor y soy el que va a recibir la gran herencia por ser el mayor, por ser el primogénito, cuando papá muera, ¿sí? Y se supone que el primogénito heredará el doble de lo que reciban los demás niños. Entonces, ustedes podrán imaginar que Sara, entre Sara y Abraham se empezó a generar esta tensión, ¿no?, familiar, y Sara le dijo a Abraham, expulsa, ¿sí? En el versículo 10, vayamos rápidamente al versículo 10, dice, por eso le dijo Abraham, en el mismo capítulo 21, ¿sí? Dice, por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Aquí ya uno puede ver palabras, ¿no?, tensas, y le dice, echa fuera, échalo fuera, y es clara el mensaje. Y en parte acá el Señor estaba, digamos que el Señor acá, Dios estaba de acuerdo con la petición de Sara de que Ismael fuera despedido, fuera expulsado, ¿sí? Abraham estaba muy enojado. Yo sé que tú te estás preguntando, pero ¿esto por qué? Vamos, a lo largo de ese tiempo vamos a entender un poco más. Abraham estaba muy enojado por esto y fue algo muy difícil para él porque pues era hijo también, ¿cierto? Pero lo hizo, Abraham lo hizo. El lenguaje en el versículo 11 sugiere que Abraham explotó de ira, ¿sí? Pero cuando tu esposa te dice algo, entonces la palabra de Dios también te dice lo mismo. Necesitas dominarte y hacerlo. ¿Mm? Y en el versículo 14, entonces yo quiero que miremos, si lo quieres mirar en las pantallas, en el versículo 14, vemos que Abraham lo hizo. Abraham se levantó, pues dice que la palabra en el versículo 14 dice que se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y en un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro y le dio al muchacho y la despidió, ¿sí? Y ella se fue y anduvo errante por el desierto. ¿Cuál desierto era? De Beerseba, ¿sí? Entonces, pues digamos que acá uno no puede enfatizar lo suficiente y lo difícil que fue esto para Abraham. Uno no se puede llegar a imaginar eso. Uno que aquí la mayoría somos padres, lo difícil y fuerte que debe ser esta decisión, ¿cierto? Ismael es el hijo de Abraham y Abraham también lo ama. Es un hijo. Entonces Abraham sostuvo también a Ismael de la misma manera que están viviendo esas etapas con Isaac, también vivió las mismas etapas con Ismael cuando Ismael era bebé. Entonces Abraham también estaba igual de emocionado por los primeros pasos de Ismael, por las mismas etapas que vivió Ismael, y probablemente también organizó un banquete para Ismael cuando fue destetado, ¿sí? Ahora Abraham está despidiendo a Ismael y tenemos que hacer la pregunta ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios dirigió todo a pues como gran punto, ¿no? Como gran decisión de por qué Abraham está haciendo esto? Porque tuvo que despedir a su hijo. Y bueno, aquí digamos que Dios había dejado claro que Isaac era el hijo de la promesa. Y eso está claro, ¿cierto? Isaac es el hijo de la promesa. ¿Está claro? Amén. Amén. Y que Ismael no lo era. Es fuerte, ¿sí?
pero Dios le había dicho a Abraham en el versículo 12, presta atención a todo lo que Sara te diga porque por Isaac será llamada tu descendencia. La venida de Isaac al hogar, vamos a desarrollar el tema entre ustedes y yo, vamos a tratar de desarrollar el tema y entender un poco más. La venida de Isaac al hogar produjo una división necesaria de la misma manera que la venida de Cristo al mundo ha producido una división. Y es impresionante ver ese paralelo entre Isaac, la venida de Isaac y la venida de Cristo. Así como Isaac vino y fue una gran alegría, pero en este momento estaba produciendo una división fuerte en el hogar, en el interior del hogar de Abraham. Cristo también, de la misma manera, Cristo vino al mundo y produjo una gran división. Produjo una división entre los que verdaderamente están en la familia de Dios y los que no lo están. Y nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 10, capítulo 10, versículo 34 al 36, el mismo Jesús, cuando estuvo de paso aquí en la tierra, dijo, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Son palabras del Señor. ¿Sí? De la misma manera como Isaac vino y trajo división, Cristo vino al mundo a traer división. Y es esa línea divisora, ¿no?, que separa los creyentes con los no creyentes. Y con la llegada de Isaac se revela el verdadero carácter de Ismael. Y aquí está como el punto, ¿no?, que nos da una luz para entender este pasaje. Con la llegada de Isaac, Dios la permitió para también mostrar el corazón de Ismael. Y vamos a verlo, vamos a ver cómo es que Ismael abre su corazón y podemos ver el carácter de Ismael. Y hasta este punto Ismael parece ser un joven bastante, pues digamos, agradable, había tenido pues esas etapas junto con sus padres, pero ahora con la aparición de otro hijo en la familia, Ismael realmente muestra quién es verdaderamente, y aquí entonces se está burlando de su hermano y causando problemas con sus padres. Él empieza a burlarse. Y aquí es cuando empieza, como tenemos un dicho en nuestro país, empezó a pelar el cobre. Yo no sé si me entienden el dicho, no sé de pronto qué otro dicho así tengan similar ustedes, que empieza como a mostrar realmente lo que es, ¿no? Empezó a pelar el cobre, ¿no? Nosotros decimos muy seguido eso. Y esta es una ilustración, por cierto, que, de la verdad de que un creyente tiene dos naturalezas. Un creyente puede tener dos naturalezas. Hasta que te conviertas, solo tienes la vieja naturaleza y esa naturaleza te controla. Vuelvo y lo repito. Hasta que te conviertas, solo tienes la vieja naturaleza y esa naturaleza te controla. Haces lo que quieres hacer y eso es lo que es natural para ti y para mí, ¿sí? Y las cosas que vienen naturalmente no siempre son las cosas más agradables. Eso es claro, ¿cierto? Pero cuando naces de nuevo, cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu, recibimos una nueva naturaleza. Y cuando recibimos esta nueva naturaleza, ahí es donde siempre comienzan los problemas, porque ahí es esa división ahí entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y yo quiero que lo pienses por ti mismo. O sea, no quiero que mires al que está a tu lado, es que mi familiar, mi esposo, mi esposa, mis hijos, no. Piénsalo por ti mismo. Cuando tú fuiste salvo, ¿qué pasó? Fue cuando comenzaste a ser más consciente del pecado en la vida. O sea, cuando tú empezaste a conocer a Cristo y su palabra, tú empezaste a ser más consciente del pecado en tu vida. ¿Es así o no? Todos pasamos por ese proceso. Entonces, aquí ¿qué sigue? Fue entonces cuando empezaste a estar realmente en conflicto al respecto. O sea, tú ya no estabas como tranquilo, sino que dentro de ti hay esa lucha, esa tensión
que esa misma tensión que está generando Isaac y Ismael, es lo mismo cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando empezamos a conocer a Cristo, tú ya empiezas a tener esa lucha contra el pecado, ¿cierto? Y hay una guerra espiritual y ahí es entonces cuando empezaste a tener una profunda lucha interna por cosas que antes a ti no te importaban, que tú antes no amabas. De hecho, tú odiabas. Nosotros odiábamos. No queríamos escuchar nada de Dios, de su palabra, de Cristo. Y eso se debe a que hay una guerra espiritual. Hay una guerra entre el espíritu y la carne. A eso se debe. Y en el capítulo 7 de 7 de Romanos, Pablo escribe magistralmente, ¿no? Perfectamente acerca de la batalla que se está librando entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Si ustedes quieren profundizar más en esto, lean Romanos, ¿cierto? Y Pablo describe en el versículo 19, dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Pablo era claro y consciente que no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Y eso es lo que yo practico. Entonces lo que está diciendo es que la nueva naturaleza no quiere hacer eso, pero la vieja naturaleza sí. ¿Cuántos han sentido esa tensión en cada uno de ustedes? ¿Cuántos lo han sentido? Esa lucha, ¿cierto? Cuando te encuentras haciendo lo que sabes que está mal, te muestra que la vieja naturaleza es lo que es la que tiene realmente el control sobre ti, sobre nosotros. Y cuando esto sucede, tienes que tomar una decisión sobre la naturaleza por la que vas a vivir. Y aquí es cuando empiezan las decisiones, ¿cierto? Esa decisión sobre la naturaleza por la que vas a vivir, y debes tomar la determinación de rendirte a tu Salvador, al Señor. Pero esto genera una tensión, y eso es claro. Entonces, o permites que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, o de lo contrario, tienes que pasar tu vida controlada por la carne, por el pecado, por los deseos, por las cosas de este mundo terrenales, pasajeras. Y no hay una tercera alternativa para el Hijo de Dios. Para nosotros como creyentes no hay una tercera opción. O vives en la carne o vives en el Espíritu. Y el hijo de la esclava debe ser expulsado. Y eso fue una decisión que Abraham tuvo que tomar. Y es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Entonces, esa es la decisión que tenemos que tomar. Y solo tú puedes tomarla. Porque la salvación es personal. Entonces, queremos aquí señalar que el amor y la preocupación de Abraham por Agar e Ismael se reflejan en su diligencia. Entonces vemos que el hecho de que se haya levantado temprano, como lo ven en el versículo 14, dice que se levantó de temprano en la mañana y se encargó de darles comida, agua para el viaje. También es posible que te gusten algunas de estas cosas que tienes que eliminar de tu vida. Es posible que hayan cosas que tú sabes que tienes que eliminar, pero que a ti te agradan y que tú las guardas. Y que solamente, y hasta es posible que nadie más lo sepa. Pero son cosas que tú tienes que eliminar de tu vida y que sabes que tienes que eliminar. Y es posible que también debas tener mucho cuidado al sacarlas de tu vida. Ser muy diligente, como lo fue Abraham acá. Él tuvo que tomar la decisión, era su hijo. Ser muy diligente en expulsarlos de tu vida, y la pregunta es, ¿lo vamos a hacer? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos acá. ¿Vamos a expulsarlos? ¿Vamos a eliminar? ¿Vivir en la carne? Porque como mencionábamos hace 8 días, pues a Dios no le sirve que tú vivas un cristianismo solo de nombre. Dios no se agrada con eso, que tú le digas a todos yo soy cristiano y venir cada 8 días a la iglesia y resulta que
afuera te comportas en la carne, ¿no? Y satisfaciendo los deseos de tu carne. Entonces es posible que también estés, yo sé que hay algunos que pueden estar enojados, se pueden enojar al principio escuchando lo que están escuchando. A muchos no les agrada un mensaje como estos, pienso que no es para todos, ¿sí? Pero te controlarás como lo hizo Abraham y te someterás a la palabra del Señor. Porque Abraham lo que hizo fue eso, ¿no? Abraham se controló, Sara habló también, Abraham escuchó y tomó la decisión y despidió a su hijo. Entonces, el capítulo 4 de Gálatas es muy claro. Ismael nos da una imagen de nuestro nacimiento natural, nuestro nacimiento por la carne, y eso nos dice claramente que Isaac nos da una imagen de nuestro nacimiento espiritual, nuestro nacimiento por el Espíritu Santo. Y como Ismael vemos al hombre natural, y el hombre natural debe ser expulsado. Yo pienso que es clara la orden del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Y es triste, ¿no? Lastimosamente es triste que muchos cristianos no lo hacen. ¿Sí? Es triste ver que se aferran a los pecados en sus vidas, los esconden, los abrazan, ¿cierto? Se aferran a ellos con toda su fuerza, porque eso les trae una satisfacción temporal. Se niegan a dejarlos ir, pero la palabra del Señor es muy clara. Esas cosas deben ser expulsadas. Y ese es el mensaje más claro aquí con Génesis 21. Bueno, con Génesis 21 y todos los capítulos que hemos visto acá. Y ahora bien, lo que es notable aquí, lo que hay que resaltar es que a medida que avanzamos en las Escrituras, seguimos viendo la fidelidad de Dios, ¿no? Y sus promesas y sus propósitos, incluso en lo que respecta a cómo gobierna la vida del hombre natural. ¿Sí? Porque Dios también tiene el control sobre la vida del hombre que vive en la carne, del hombre natural. ¿Por qué? Entonces, miremos el siguiente versículo. Pasen por favor al versículo 15 y 16. Dice, estos versículos acá, espero que estén conmigo. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Bueno. Dice, el agua que llevaba consigo, y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño, ¿sí? Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Entonces sabemos que es terrible, ¿no? Es una cosa terrible estar vagando por el desierto. Yo la verdad nunca he tenido una experiencia así de pues estar en un desierto, pero sí hace poquito trabajando, la semana hubo una semana pasada que la temperatura estuvo entre 90 y 100 y tuve que trabajar al aire libre. Yo sé que aquí hay muchos que lo hacen también y literalmente casi me desmayo. Hubo un día en especial que estaba trabajando y el calor, yo no sentía el aire, no podía yo ni respirar y tuve que decirle a la persona que estaba conmigo, no, dame un tiempo, necesito sentarme, o sea, yo no sentía que me llegara oxígeno a mi cerebro, o sea, si yo no me detengo ahí, yo me desmayo. Pues mi amigo se burlaba y yo pues después también me reía, pero el sol puede golpear duro, ¿no? Casi morir de frío por la noche, digamos que en el desierto, en el día golpea duro, en la noche el frío es terrible, entonces te quedas sin agua y piensas que vas a morir, que es lo que le está pasando aquí a Agar, ¿sí? Abraham los había cargado con todo lo necesario, pan, agua, y que podían llevar, pero ahora todo se ha ido, se acabó, ¿no? Entonces podemos imaginarnos tal vez y recordar que en el versículo 14, cuando están en Berseba, Berseba está más o menos como a unas 20 millas al oeste del Mar Muerto, y han estado caminando durante algún tiempo ahí.
Entonces Ismael está deshidratado, o sea, imaginémonos esta escena fuerte, ¿no? Tal vez está sufriendo un golpe de calor y Agar está segura de que pues su hijo, como que hasta aquí llegamos, ¿sí? Su hijo literalmente no es, digamos, como tú y yo que salimos y nos da sed y no, o sea, aquí era un golpe de calor, era deshidratación fuerte y Agar está segura de que iban a morir. Entonces, eso también me hacía pensar mucho cuando yo salgo con mis hijos, desde que salimos, ¿no? Sale uno de su casa que está con aire acondicionado, estamos fresquitos y salimos y a la cuadra, Mía y Noah me están pidiendo agua. Entonces, siempre quieren que les compre una botella de agua cuando estamos afuera de la casa. Y siempre uno tiene que decir, no necesitas agua en este momento, ya vamos más adelante a comprar agua, no vas a morir de sed, ¿no? Uno piensa, no, tranquilo, no vas a morir de sed, ¿cierto? Pero nosotros nos podemos preguntar acá, ¿cuántas veces Agar escuchó a Ismael pedir agua? Y es fuerte, esta escena es muy fuerte, y estamos seguros de que ella le hubiera encantado tener, ¿no?, un supermercado cerca para ir, comprarle una botella de agua, pero eso no es el caso para ellos. Digamos que no, realmente no había nada. Ismael está muy necesitado de agua y realmente va a morir sin agua. Entonces también aquí yo quiero que recuerden que Agar también había estado en una situación como esta, similar antes, en el capítulo 16, nosotros lo leímos acá, que Agar estaba embarazada de Ismael y Sara la había despedido. Cuando Sara la despidió porque se estaba burlando de Sara, aquí vemos, ¿no? Agar burlándose de Sara y ahora Ismael también burlándose. Uno ve también aquí cómo los hijos, o más bien los padres, tenemos que modelar a Cristo, porque nuestros hijos hacen lo mismo que ven en su casa. Y Sara la había despedido porque se estaba burlando de Sara. Y Agar estaba sentada en el desierto llorando, desesperada, angustiada. Eso está en el capítulo 16, y en ese momento el ángel del Señor la visitó a Agar. Aquí vemos la promesa de Dios, tanto para creyentes, ¿no? La protección de Dios tanto para el creyente como para el no creyente, ¿sí? Y aquí lo hace de nuevo, aquí en este capítulo lo hace de nuevo. Entonces aquí pasen conmigo por favor al versículo 17 al 18. Dios en su soberanía todo lo tiene controlado, nada se le escapa a Dios de las manos. Dice que él oyó la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Cierto? Entonces sabemos que aquí cuando Agar había estado previamente en esta situación, aprendió una valiosa lección acerca del Señor. Agar también pudo recibir del Señor y aprendió que Él escucha nuestros clamores, aprendió que Él está cerca de los quebrantados de corazón, aprendió que Dios nos ve en nuestras diversas situaciones y Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Y yo pienso que es algo que tú y yo tenemos que tener claro siempre en nuestro corazón. Él escucha nuestros clamores, Él está cerca de los quebrantados de corazón. Dios nos ve, en nuestras diversas situaciones y Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Amén. Capítulo 16, versículo 13 de Génesis, en ese momento ella dijo, ¿será que realmente he visto al Dios que me ve? Agar decía eso, ¿será que realmente he visto al Dios que me ve? El ángel del Señor le dio a Agar una gran seguridad en ese momento y acá vemos que se le dijo que Dios multiplicaría su descendencia. Le dijeron que daría a luz un hijo y le dijeron que le pusiera por nombre Ismael. ¿Qué significa el nombre de Ismael? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa el nombre de Ismael? Dios escucha. Muy bien. El pastor no sabe español y mire, lo dijo en español.
Dios oye, Dios escucha. Eso significa el nombre de Ismael. Entonces, fiel a su palabra, Dios escucha los clamores de Ismael, ¿no? Y Dios no permitirá que Ismael muera porque Dios ha prometido convertirlo en una gran nación. Eso está en el versículo 18. Y lo que debemos ver aquí es tanto la fidelidad de Dios como la situación que provocó los gritos de ayuda de Ismael. ¿Sí? Ismael está cerca de la muerte y estoy seguro de que él lo sabe. Entonces, a menudo descubrimos que las personas deben estar cerca de la muerte o en circunstancias desesperadas para clamar por Dios. ¿No es así? Se escuchan historias, hemos escuchado nosotros historias de soldados clamando a Dios en una batalla, o bien hemos oído hablar de personas que han sufrido una gran tragedia, llega una enfermedad terminal, ¿no? Y a veces esos gritos son genuinos, a veces no lo son, pero muy a menudo vemos que en circunstancias desesperadas o de muerte, cerca de la muerte, clamamos a Dios. Y a menudo lo que la gente realmente quiere es solo un alivio temporal o que se resuelve esa situación en ese momento, ¿sí? Y quieren que se acabe su dolor. Realmente lo que buscan en ese clamor no es al mismo Dios, conocer a ese Dios misericordioso y santo, sino que lo único que buscan es que se acabe el dolor, quieren que su situación cambie, ¿sí? Pueden estar descontentos por las consecuencias que están sufriendo, pero no se culparán a sí mismos y eso no es un verdadero arrepentimiento. Y aquí vamos a tocar un tema que le estoy pidiendo a Dios que me aclare a mí, sobre todo sobre el tema del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es como lo vemos hoy en día en el cristianismo, ¿no? El cristianismo de hoy en día tan básico y tan superficial, ¿no? tan carnal, muchas veces el cristianismo de hoy en día. El verdadero arrepentimiento implica llegar a entender tu pecaminosidad. Eso es arrepentimiento. No que me pasó esta semana con mi hija. Ella había hecho algo yo estaba trabajando, mi hija, yo después llegué de trabajar, abrió la puerta, habían salido con mi esposa y Mía entró de primeras. Y cuando la primera imagen que vi fue Mía mirándome así con los ojos casi llorando y asustada. Yo, ¿pero qué pasó? Es que no quiero que me pegues. ¿Sí? Fue lo primero que me dijo. Pero ella realmente estaba asustada, ¿no? Ella era miedo, era pues del castigo. ¿Sí? Y eso empezó a llorar más por la varita. ¿Sí? Pero no había un arrepentimiento realmente por lo que había hecho, sino ella estaba más concentrada era en la varita que yo tengo muy, muy bien guardada. ¿Sí? Entonces, aquí vemos algo muy similar, ¿no? El verdadero arrepentimiento implica llegar a entender tu pecaminosidad, ¿cierto? Implica llegar a entender tu separación de Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es entender tu hostilidad hacia Él, hacia tu Creador. El arrepentimiento es entender tu rebelión. Porque cuando nosotros pecamos, nos rebelamos. Ese es el pecado. Es una rebelión de frente contra nuestro Creador. Implica llegar a ver que eres responsable de las cosas que has hecho. Eso es un verdadero arrepentimiento. Que tú entiendes y que tú eres responsable de lo que tú has hecho. Y que cada uno de tus pecados es una ofensa contra Dios. Que cada uno es merecedor de un castigo. Cuando pecamos nosotros deberíamos entender eso. Y que Dios tiene razón al enviarnos al infierno. Él tendría toda la razón del caso, ¿cierto? Pero el verdadero arrepentimiento implica reconocer que si Dios me envía al infierno, está perfectamente justificado al hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo merezco, por mi pecado. ¿Es así o no? Entonces, y darse cuenta de si Dios
también podríamos darnos cuenta, si Dios elige salvarme, o sea, lo contrario, si Dios elige a mí salvarme, es completamente por su gracia y su misericordia, porque ir al cielo no es lo que yo merezco. O sea, aquí no hay nadie que haga lo bueno. Pablo lo decía, no hay uno que sea justo, ¿no? Que haga lo bueno. Entonces, si Dios elige salvarme es completamente por su gracia y su misericordia, porque ir al cielo no es lo que yo merezco, pero Él me da ese regalo. El problema no es cuánto tiempo vives, el problema no es cómo vas a morir, ese no es el problema. Nuestro problema no es ese, el asunto es que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La Biblia es clara. Y todos somos pecadores. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice la palabra. ¿Es así o no? La palabra también dice, no hay uno solo que sea justo. No hay nadie que siempre haga lo que es correcto y nunca peque. Todos nosotros pecamos. Y más allá de la muerte está el juicio de Dios. Y más allá del juicio de Dios está la eternidad, ¿en dónde? En el infierno. ¿No tienes, tenemos todos aquí claro eso? Vuelvo y lo repito. Más allá de la muerte está el juicio de Dios. Y más allá del juicio de Dios, lo que sigue es la eternidad en el infierno. Entonces, eso es lo que todos y cada uno de nosotros merecemos. Punto. O sea, no importa cuántos pecados tú hayas cometido o cuán pocos, ¿no? O sea, no importa qué tipo de pecado sea, si sea grande o sea pequeño, porque normalmente nosotros somos expertos diciendo, no, pero es que yo no soy el sicario aquel que mató y que hizo, ¿no? O sea, tendemos a igualarnos, ¿no? A decir, no, mire, es que este hizo peores cosas y yo no hago esas cosas. Pero resulta que es que la moral de Dios es diferente. Dios no mide así. Sean grandes o pequeños, un solo pecado es suficiente para hacernos culpables. Y este es el amor de Dios, así es el amor de Dios. Él envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Cristo vino y murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Lo hizo cuando todavía éramos enemigos de Dios. ¿Ustedes pueden imaginarse en eso? Ese plan de Dios, ese amor de Dios, al entregar a su Hijo que tanto ama, y Él no murió por nosotros porque éramos buenas personas, o porque tuviéramos algún mérito, o porque es que yo no hago esas cosas que Él hace. No, yo al contrario, yo ayudo a los pobres, y creemos que nuestra salvación es por obras, ¿cierto? Murió por nosotros a pesar de que éramos malas personas. Cristo tomó los clavos en sus manos y en sus pies. Lo colgaron en esa cruz, bebió la copa llena de la ira de Dios, que estaba ¿contra quién? Contra nosotros. Y Él es el Hijo perfecto de Dios, que murió por nuestros pecados, no por los pecados de Él, sino por nuestros pecados. Y cuando Cristo dio su último aliento, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Consumado es. O sea, está hecho. Se pagó con totalidad. O sea, como que la sangre de Cristo, ¿no? Todo lo que Él vivió es ese recibo, ¿no? De pago en su totalidad. Su paga está saldada en su totalidad, está completa. Eso significa. Luego bajó a la tumba y fue sepultado en un sepulcro de piedra. Ustedes recordarán, al tercer día Cristo resucitó entre los muertos, tal como las Escrituras dicen que sucedería. La cruz vacía, la tumba vacía, son los recibos de pago de Cristo por nuestros pecados. Son la prueba de que todo lo que hizo fue perfecto y fue completo. Y después de hacer expiación por nuestros pecados, Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y Él está allí en ese momento, Él está allí intercediendo por nosotros. Tú eres consciente o sea, yo creo que muchas veces nosotros no somos conscientes de todo esto.
y vivimos nuestra vida, la que vemos aquí física, ¿no? Y creemos que esto es lo único. Pero resulta que Él en este momento está allí intercediendo por nosotros y Él de allí Él regresará por su iglesia. Él va a regresar. Y en ese día los muertos en Cristo serán resucitados. Y aquellos de nosotros que aún vivimos seremos levantados con ellos y seremos cambiados instantáneamente, glorificados por la eternidad. Después de eso, sabemos que habrá un gran tiempo de tribulación en la tierra. Entonces vendrá el juicio final. Ustedes saben, los que leen la Biblia, después de eso el lago de fuego se abrirá para los necios, el diablo y sus demonios y toda persona cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero serán arrojados a ese lago y ese lago arde con fuego eterno. Nunca va a parar, es continuo por la eternidad y el humo de su tormento nunca se detendrá. El humo de su tormento nunca se va a detener. Entonces, el panorama es que es un futuro terrible y horripilante para la persona que no cree en Cristo. Y es más horrible que la muerte, es más horrible que morir de sed o cualquier otra forma que uno podría pensar morir, ¿no? Un anciano cristiano sabio dijo una vez, le leo textualmente como él dijo, la muerte es la última experiencia humillante por la que Dios nos hace pasar. En la muerte, todo lo que podemos reclamar como nuestro es quitado. Y se elimina toda ilusión sobre tener el control de nuestras vidas. Nosotros creemos que tenemos el control, ¿no? Que todo lo tenemos fríamente calculado y controlado, pero se elimina toda la ilusión de tener controlada nuestra vida en la muerte. Al menos en la muerte, ojalá nos demos cuenta de que todo lo que podemos hacer es volvernos a Dios. No sabemos si Ismael estaba realmente arrepentido cuando comenzó a llorar o si solo estaba molesto por lo que le estaba sucediendo. No lo sabemos, ¿no? Algunas personas realmente se arrepienten y otras simplemente lamentan las consecuencias, ¿no? Como mi hija, como lo que les contaba de mi hija. Lamentan consecuencias por sus decisiones. No sabemos, ¿no? Lo que sucede entre una persona y Dios en esos últimos momentos de la vida. Pero la buena noticia es que Dios, la buena noticia y esperanzadora noticia para ti y para mí, es que Dios puede abrir los ojos de cualquier persona que Él escoja y puede llevarlos al arrepentimiento. Y fue lo que sucedió con Agar. Pasemos al siguiente al versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19. Entonces Dios abrió los ojos de ella. ¿Qué hizo Dios? Abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Antes no lo podía ver, pero Dios fue Dios, no fue ella, no fue Dios quien le abrió los ojos y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Entonces, muy a menudo en las pruebas de la vida tenemos dificultades para ver, ¿cierto? Es posible que Agar no supiera dónde hay vegetación en un desierto. Uno podría de pronto como pues definir muchas cosas y significa que también cuando hay vegetación ustedes saben que en un desierto hay un nivel alto de agua, ¿verdad? Puso a su hijo debajo de un arbusto mientras se moría de sed. Ella no sabía que el agua que necesitaba estaba allí mismo. Pero Dios sabía que estaba allí. Dios sí tenía control de todo. Nosotros no tenemos controlado nada, pero Dios sí. Él es Dios, nosotros no somos Dios. Y el Señor providencialmente dirigió sus andanzas para llevarlos al agua que tan desesperadamente pues, necesitaban en ese momento, ¿sí? Entonces ahora aquí lo que vemos es que aunque Dios es capaz de abrir los ojos de cualquier persona a la verdad y llevarlos a la salvación, el hecho de que Dios perdonara la vida física de Ismael no significa que su alma se salvara. Vuelvo y lo leo. Dice,
aunque Dios es capaz de abrir los ojos de cualquier persona a la verdad y llevarlos a la salvación, el hecho de que Dios perdonara la vida física de Ismael no significa que su alma se salvara. Simplemente significa que Dios fue fiel a su promesa, porque Dios le había prometido a Abraham de hacerlo padre de muchas naciones. Y significa que Dios fue fiel a su promesa de hacer de Ismael una de estas naciones. Amén. Pasemos al versículo 20-21. Ya para y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, ¿cierto? Y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Entonces lo que vemos acá es que la fidelidad de Dios al rescatar a Ismael debería ser un gran consuelo para nosotros porque nos muestra cómo Dios siempre lleva a cabo su palabra. Dios cumple, Dios es fiel. Y sabemos que Ismael se convirtió en el padre de los pueblos árabes hoy en día, ¿no? Y que todavía hoy están allí establecidos. Pero a partir de ese punto la Biblia ha terminado siguiendo la línea de Ismael y ya no vemos oír hablar de él ni de sus hijos. Pero Dios cumplió, Dios lo guardó. Y es a través de Isaac que Dios cumplirá su plan de salvación, no de Ismael. ¿Dios escogió a quién? A Isaac. Dios lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Porque Él escoge, porque Él es Dios, ¿cierto? Nosotros quisiéramos escoger. Y muchas veces este mensaje a muchos no les gusta porque nosotros queremos tener el control aún de la misma salvación. Nosotros mencionábamos la semana pasada que a nosotros nos gusta ganarnos todo, ¿no? Nos ganamos nuestro alimento, nuestros vestidos, los diplomas, el estudio, el trofeo, la medalla, los aplausos, el reconocimiento, nos ganamos las palabras bonitas, ¿sí? Todo eso estamos acostumbrados a ganarnos. Y nos confundimos y creemos que también somos capaces de ganar la salvación y queremos tener algún mérito en nuestra salvación, sea por las obras, no es que yo soy bueno porque yo ofrendo, o porque yo le doy a los pobres, o porque yo hago esto, hago lo uno, hago lo otro. Pero la verdad es que es a través de Isaac que Dios cumplirá su plan de salvación. Y de Isaac vendrá Jacob. Y de Jacob, ¿quién vendrá? Jacob será el padre de las 12 tribus de Israel. Y de Israel eventualmente ahí iba a salir el rey David, ¿sí recuerdan? Y del linaje de David, ¿quién vendría? Nuestro Señor y Salvador. Ese es el plan del Señor. Ese es el plan de Dios. Y muy a menudo en nuestras propias vidas no vemos las provisiones divinas que Dios ha hecho para nosotros y a menudo podemos también olvidar las promesas que nos ha hecho. Y abrimos nuestras manos para recibir lo que creemos que necesitamos, cuando en cambio deberíamos pedirle a Dios que nos abra los ojos para ver lo que Él ya ha provisto. Él ya proveyó, Él ya colocó un sustituto en el sacrificio. Es Cristo. Pero no queremos ver a Cristo, queremos ver las cosas de esta tierra, de este mundo. Amén. Entonces, algo que queremos ver es que Agar es ciertamente una imagen de las multitudes necesitadas en el mundo de hoy. Agar es esa imagen, ¿no? Representa esas multitudes necesitadas en el mundo de hoy, errantes, estaban en el desierto, ¿no? Cansados, sedientos, ciegos y rendirse en la desesperación. Ese es el mundo. Y Agar es un recordatorio de cómo era cada uno de nosotros antes de escuchar las buenas nuevas y llegar a la fe de Cristo. Y esto debería servir como un recordatorio de exactamente por qué debemos compartir diligentemente nuestra fe con los demás. Horatius, bueno, ese no lo puedo pronunciar bien. Yo le había dicho al pastor que iba a decir solamente el apellido, Bonar, porque es Horatius. No, estaba totalmente. No, dejémoslo en Bonar, ¿no? El apellido, dejémoslo en Bonar.
A mí se me dificulta. Bonar, el señor Bonar, es un antiguo escritor de himnos y él escribió estas palabras. Escuché la voz de Jesús decir, he aquí, yo doy gratuitamente el agua viva. Sediento, agáchate, bebe y vive. Llegué a Jesús y bebí de ese arroyo vivificante. Mi sed fue saciada, mi alma revivió y ahora vivo en él. Esto es un himno. Llegué a Jesús y bebí de ese arroyo vivificante. Mi sed fue saciada, mi alma revivió y ahora vivo en él. Amén. Entonces, como mencionamos antes, en el capítulo 3 y 4 de Gálatas nos dice exactamente cómo se supone que debemos interpretar y aplicar esta sección de las Escrituras. Los dos niños representan dos nacimientos. Repetimos, Ismael es nuestro nacimiento en la carne, Isaac nuestro nacimiento en el Espíritu, y solo los nacidos del Espíritu son hermanos de Isaac y herederos de la promesa. Solo los que nacen en el Espíritu son herederos de la promesa. Eso está en Gálatas 4:28. Si quieres anótalo, cuando llegas a casa vuelves y lees. 3 puntos para concluir hoy. Como resumen, primero, saca el pecado de tu vida. Segundo, confía a tus hijos al Señor. Y tercero, abre tus ojos para ver la provisión de Dios. Primer punto, saca el pecado de tu vida. Si hemos recibido un nuevo nacimiento, hemos sido llamados a una nueva forma de vivir. No podemos seguir viviendo como antes. O sea, Dios no va a permitir eso. O sea, que lo adoremos a Él y adoremos otros dioses, Él no va a permitir eso. Entonces, no sé cuáles sean tus pecados, pero estoy seguro que todos pecamos y hoy te animo a que pienses en lo que Dios te ha traído a la mente hoy. Yo sé que Dios ha puesto en tu mente, en ese momento que hemos estado acá, Dios ha puesto en tu mente aquellas cosas que seguro que todos, yo estoy seguro que todos aquí hemos pecado y Dios ha puesto en nuestra mente y ha traído a nuestra mente esas cosas y yo quiero que pienses en cuál de esos pecados que Él te ha mostrado, tú tienes que tomar la decisión ahora de darle la espalda y expulsarlo, eliminarlo, al igual que Abraham lo hizo con Agar e Ismael y los despidió. Segundo, confía a tus hijos al Señor. Y esto para nosotros también, o sea, yo pienso que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Nosotros queremos también controlar eso y creemos que obviamente tenemos nuestra responsabilidad como padres, pero queremos que la salvación de nuestros hijos también sea por lo que hagamos. Debemos ser ejemplo, tenemos que predicar a Cristo a nuestros hijos, pero nuestros hijos son nuestra responsabilidad mientras están bajo nuestro techo. Ustedes saben eso, ¿cierto? Pero llega un momento en que crecen ¿cierto? Y en algún momento te das cuenta de que ya no puedes tomar sus decisiones, ellos van a tener que tomar sus decisiones y tienen que elegir si tu fe es también su fe, ¿cierto? Tienen que elegir si Cristo es también su Dios. Entonces tienen que tomar esta decisión por sí mismos, junto con muchas otras decisiones nuestros hijos tienen que tomar. Y es algo difícil de hacer, pero debemos confiar a nuestros hijos en las manos del Señor. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Debemos confiar a nuestros hijos en las manos del Señor. Y si usted es un padre cristiano, eduque a su hijo en la fe. Haz todo lo que pueda para animarlos a acercarse a Cristo. Ámalos, disciplínalos adecuadamente, sabiamente. Enseñémosles y démosles un buen ejemplo. Un anciano pastor dijo una vez: la mayor necesidad de mi congregación es mi santidad personal. Y esto pasa igual en el hogar. La mayor necesidad de mi congregación o la mayor necesidad en mi hogar es mi santidad personal. Es mi santidad. O sea, es el ejemplo que yo les estoy dando. Entonces, entendamos que un pastor no puede salvar a una persona.
Los pastores no nos pueden salvar a nosotros porque la salvación es algo personal. Y así como nosotros como padres, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Tenemos que instruirlos, darles ejemplos, ¿cierto? Llevarlos por el camino, pero ellos van a tener que tomar una decisión. Y es Dios quien debe hacerlo. Dios es quien hace la obra en el corazón. Y finalmente, ¿cuál es el tercer punto? Abre tus ojos para ver la provisión de Dios. Dios nos ha dado nuestras propias vidas y nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Él nos ha traído a esta vida. Él nos ha sostenido cada día. Él nos ha colocado en los países donde nacimos. O nosotros que estamos en este país. Él lo ha hecho todo. Incluso nos ha puesto en los trabajos que tenemos en este momento. Cada uno de ustedes me ha comentado en lo que trabaja, en lo que desarrolla. Dios nos ha puesto en los hogares en los cuales vivimos. Dios ha provisto para nuestra mayor necesidad la salvación de nuestras almas a través de su regalo, que es Cristo, su Hijo unigénito. Y a menudo exigimos cosas de Dios sin darnos cuenta de lo que Él ya nos ha dado. Y nos enojamos, ¿cierto? Y nos decepcionamos porque queremos esto o aquello, cosas materiales. Nos enojamos porque no las obtenemos. Pero ¿tú has abierto los ojos para ver lo que ya tienes? O sea, la pregunta que le hiciste anteriormente, ¿somos conscientes de lo que Dios está haciendo con nosotros en este momento? Si Dios nunca te diera lo que quieras, pero te salva por la eternidad, ¿no es suficiente eso? Es suficiente. Amén. No olvidemos que Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, de los cuales tú y yo fuimos una vez, y que Él dará la bienvenida a cualquier persona que se vuelva a Él, con un verdadero arrepentimiento y fe. Recordemos también que no todos se han vuelto a Él, incluso algunos de los que pueden estar en esta sala hoy, pueda que tomen una decisión más adelante de no volver. Pero si ese eres tú, si aún no has venido a Cristo, hoy te hacemos la invitación de que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y te animo a que lo hagas ahora. Amén.